Seguimos en Aires del Sábado. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Mario Pasarini, quien es una voz y que también podemos leer en Claves de la Provincia, que es uno de los mejores periódicos que tenemos aquí en Ituzaingó. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Gracias. Y en esta ocasión, esta semana, quiero hablar sobre uno de las últimas noticias que ha publicado en el diario Claves de la Provincia, cuyo título es En medio del debate global sobre el financiamiento y la resolución de la crisis, que trata de cómo estamos o lo que dejó al descubierto la pandemia del COVID-19 y, por otro lado, las profundas inequidades que se acentuaron en el último periodo, ¿no? ¿Cómo poder resumir, hablando de que deja al descubierto quizás ineficiencia de los estados a nivel mundial, pero por otro lado el surgimiento de millonarios o de la acumulación es enorme? Sí, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la pandemia aparece a nivel global en un momento en donde están vigentes en la mayoría de los países las concepciones neoliberales. El neoliberalismo es una particular forma que adopta el desarrollo del capitalismo. Si bien es cierto que su nacimiento ya se da en la década del 40 en la escuela de pensamiento austríaco, con uno de ellos que después va a ser premio Nobel, Friedrich von Hayek. Después Estados Unidos lo adopta como una de sus formas predilectas, y en la Universidad de Chicago aparece una figura que va a ser el gran expositor de este pensamiento, Milton Friedman, también premio Nobel. El neoliberalismo, indudablemente, lo que hace en la acumulación, que tiene distintas etapas, es concentrar la riqueza por un lado y generar profundas desigualdades por el otro. Es decir, que aquí lo que se venía generando y se sigue generando todavía es una altísima concentración, muy pocas manos y una inmensa mayoría de la población mundial en situación de pobreza, tanto en lo que hace a nivel global como en los estados en particular. Es decir, cuando uno después entra en cada uno de los estados nacionales que han adoptado políticas neoliberales, vamos a encontrar esta misma característica, es decir, alta concentración y profunda desigualdad. La Argentina es un ejemplo de ello. Ahora, fíjate vos, lo que esta pandemia pone en evidencia es que el hombre, que se creía que tenía todo bajo control y que de alguna manera, a través de un paso importante que estaba dando la inteligencia artificial, Sí. iba a lo que un pensador francés llama la siliconización mundial, ¿no? Claro. Siliconización hace referencia a Silicon Valley, Vale, el claro. estado de California, donde surge toda esta nueva tecnologías y el proceso de digitalización. China también, y por supuesto otros países lo han desarrollado de manera significativa. Ahora, es tan grande esto que, la pandemia pone en evidencia además que no existía cooperación internacional. Es decir, cada estado por sí mismo va a tratar de resolver esta crisis, y ahí hay una revalorización dentro de esta concepción neoliberal, o quizás rompiendo un poquito con ella, del rol protagónico que asumen los estados nacionales. Te aclaro, siempre los países que generan estos cambios tienen una política hacia su interior y una política exterior. Por ejemplo, se dice que la concepción neoliberal se afianza con el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, la preeminencia del capital financiero sobre el capital productivo, y esto va a afectar algunos paradigmas. Otro pensador llama la sociedad sólida, basada fundamentalmente en el desarrollo industrial, productivo, el empleo previsible, estable, los sujetos, sociales con cierto grado de previsibilidad, formando espacios colectivos de participación que después devienen en reivindicaciones concretas, a modificar también la concepción de la política, y va a generar un proceso a través del dominio de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, un dominio de tipo cultural. Es decir, que vamos a definir entonces al neoliberalismo como un proyecto socio, político, económico, social y cultural, que pretende abarcarlo todo y además establecer un concepto homogéneo, desestructurando las especificidades culturales de cada uno de los estados nacionales. Es de tal magnitud lo que la pandemia ha puesto al desnudo que, yo en ese artículo lo que cito es algunas cuestiones que se están planteando, inclusive personas de mucha riqueza. Entonces ahí hay un informe que hace referencia
a lo que se llaman los millonarios por la humanidad, que ven que ellos son multimillonarios, pero están preocupados por el devenir de los procesos post-pandemia, pandemia y post-pandemia. Entonces van a plantear algo que parece increíble, que por primera vez hay que aplicarle, o que están dispuestos a pagar un impuesto adicional para paliar estos efectos. Claro. Después van a aparecer también lo que puede ser la implementación de lo que una asignación de tipo universal, y también en ese artículo hago referencia a la nueva modalidad que también adquiere el capitalismo actual, que son los fondos de inversión. Por ejemplo, la República Argentina durante el periodo 2015-2019 fue virtualmente saqueada a través del endeudamiento externo, de la fuga de divisas, pero quienes son los que de alguna manera resultaron beneficiarios de todo esto, además de un grupo de la República Argentina, son los denominados fondos de inversión. Es decir, que si hoy tuviéramos que definir nosotros qué predomina en el mundo, predomina un capitalismo, digamos, con una variante financiera, donde juegan un rol significativo los fondos de inversión, BlackRock, por ejemplo, el más importante de todos ellos, y el nuevo capitalismo digital. Si hay alguien que en esta pandemia creció, es lo que se conoce como el grupo GAFA. Google, Amazon, Facebook y Apple. También lo hace, por supuesto, Microsoft y otras empresas. Es decir, aquellas que tienen el control de la información y que frente a la situación de encierro que plantea la pandemia, se constituyen en el modo alternativo de comunicación o de esparcimiento o de poder realizar videoconferencias o algún tipo de actividad a través de estas nuevas tecnologías. El poder de que han adquirido son realmente significativos y han tenido ganancias donde su capital se ha multiplicado de manera significativa. Si tomamos uno de ellos, por ejemplo, Amazon, su capital ha superado de manera significativa los 160.000 millones de dólares. Es decir, no todos perdieron con esta crisis, esto es lo primero que podríamos decir, sino que fundamentalmente el capital financiero especulativo y el capital al cual vamos a denominar de manera genérica el capital digital, han ganado muchísimo dinero. También los formadores de precios, etcétera, ¿no? Al final de la nota, cuando hace todo este desglosamiento de todas estas noticias importantes, vamos al plano nacional, ¿no? Donde dice que estas reformas requieren decisiones que el neoliberalismo y quienes lo hacen en realidad, el bloque de poder fáctico, desprecian el conflicto. O sea, creo que usted plantea que tiene que haber más debate para que se conozca y para que se pueda, de alguna manera, torcerle el brazo a esta situación. ¿O cuál sería pero efectivamente, mira, hoy estamos frente a uno de esos grandes debates, el gobierno frente a la creciente especulación que están haciendo los formadores de precios en la Argentina, que no son más sin empresa, generando un proceso inflacionario realmente importante. El gobierno ayer tomó, una decisión muy interesante, que es restringir las exportaciones de carne vacuna. Y ya estamos en presencia de un conflicto. Yo me refiero a que, lo que se pretendió negar durante muchísimo tiempo, inclusive cuando el gobierno de Néstor y Cristina, allá por la 125, o bien las decisiones posteriores, el bloque de poder lo toma como que el populismo, mal llamado populismo, por supuesto, sino los gobiernos que tienen una orientación de tipo nacional, con políticas de inclusión social, recupero de la soberanía, integración continental con otros países de América Latina, no precisamente con Estados Unidos, ellos despectivamente lo llaman el populismo, y que el populismo genera grieta. En realidad la grieta está establecida porque son proyectos antagónicos. Si vos en la etapa del neoliberalismo te ajustás a las recetas que ellos fijan, y seguramente que vas a destruir tu economía, vas a hacer una apertura indiscriminada a los capitales financieros especulativos, vas a endeudarte, vas a generar desocupación, precarización y pobreza. La Argentina tiene todo este combo hoy que le deja el gobierno de Mauricio Macri, a lo cual nosotros lo llamamos la tercera experiencia o la tercera recaída neoliberal que tiene la República Argentina, altamente destructiva. Ahora, ellos están planteando que nosotros, que los gobiernos populares con esta característica plantean una grieta, y por lo tanto la grieta sería el conflicto. Entonces, los que generan el conflicto en realidad son ellos. Y la historia de la humanidad,
lo que no se puede negar, cuando uno la analiza en profundidad, es que es conflictiva. Es decir, el conflicto es inherente a un proceso interior de cambio dentro de las estructuras sociales que predominan. Las políticas que se están llevando adelante, digamos, las políticas que se llevaron adelante en el 2003 hasta el 2015 fueron de alto contenido conflictivo, porque vos lo que estás haciendo es apropiarte de la renta para poder distribuirla. Es decir, a ver, sintéticamente, ¿qué hace Néstor Kirchner? Le dice, no voy a pagar la deuda externa, los muertos no lo pagan. Entonces ahí vos estás generando un conflicto con aquellos que habían invertido en el proceso del menemato y después de la Rúa, a través de la especulación y el endeudamiento externo argentino. Luego reestructura esa deuda externa con una quita significativa. Luego le va a decir no al ALCA, que era el proyecto de Estados Unidos, para dominar a través de sus corporaciones desde Canadá a Tierra del Fuego. Luego le va a pagar al fondo y le va a decir tomen y no vengan nunca más para aquí. O sea que a partir de ahí la Argentina puede elaborar, por ejemplo, lo que sería un presupuesto o un determinado plan estratégico. Y después va a venir Cristina y va a estatizar, va a generar, digamos, la resolución 125 en una época muy parecida a esta, donde crecía el precio internacional de los alimentos. La Argentina está entre los 4 jugadores más importantes en lo que hace a la producción de alimentos, y había que asegurarse lo que se llama el concepto de soberanía alimentaria, es decir, que si vos sos productor de alimentos, también tenés que garantizar que el mercado interno y tu población tenga accesibilidad a esos alimentos. Entonces aparece el conflicto de la 125, realmente significativo, y fíjate vos lo que es la dominación cultural. Los medios de comunicación instalan el concepto del gobierno nacional contra el campo. El campo es algo abstracto, es decir, y en las ciudades compran, ¡ay, pobre, el que se levanta temprano y después nos provee la leche! Ese es el campo. No, el campo tiene real y concreta propietarios. El último censo está revelando que hay una concentración realmente significativa, porque se va a introducir en la década del 90 en la explotación agropecuaria los famosos pol de siembra y nada más y nada menos que el monocultivo basado fundamentalmente en la producción de soja. Luego, ¿qué hace Cristina? Estatiza las AFJP, nada más y nada menos, y aparece el ANSES con un rol protagónico, estatiza YPF, estatiza aerolíneas, es decir, va recuperando empresas que son fundamentales para las decisiones políticas, ¿no? Ahora, este es el Estado que está tomando protagonismo. A nivel mundial hay una revalorización del rol del Estado. El neoliberalismo decía que el Estado tenía que mantenerse prescindente, no intervenir, lo que se conocía de alguna manera ya en el pensamiento clásico como el dejar hacer, dejar pasar, y que cada individuo, buscando su interés individual, logra el conjunto. Por eso que el neoliberalismo refuerza las conductas individuales. La salida es el individual. Hay que destruir todo lo colectivo. La Argentina ha hecho una experiencia interesantísima, porque el gobierno de Macri nos deja un cuadro de profunda recesión económica, caída del PBI, eleva la desocupación, nos endeudamos de manera significativa y fundamentalmente en moneda extranjera. Están operando en la Argentina en ese momento todos estos fondos de inversión, le debíamos, los principales acreedores son fondos de inversión, y un elemento condicionante como es haber vuelto al Fondo Monetario Internacional, y la Argentina va a recibir un préstamo fuera de toda la reglamentación del fondo, que el único objetivo que tenía era que Estados Unidos se pudiera garantizar la continuidad del proyecto neoliberal de Macri. Esto no fue posible, entonces el gobierno de todos y todas, ¿qué hace? Recibe un país en esta situación, y cuando tiene esbozado un plan, aparece la pandemia. ¿Y qué se va a encontrar? Con un sistema de salud destruido. Y lo primero que tiene que hacer entonces es reconstruir esa infraestructura sanitaria, y a partir de ahí comenzar a defender la vida. Es decir, hay una apuesta a la vida. Esto tiene un serio impacto en todo lo que tiene que ver con la estructura socioeconómica de la República Argentina, y aparece
el aumento de la pobreza, la asistencia del Estado Nacional, con planes realmente importantísimos, y hay una revalorización del mismo. Pero aquí el bloque de poder, al cual vamos a definir básicamente por lo que serían los grandes formadores de precios, nucleados en torno a la Asociación de Empresarios Argentinos, capital financiero, fundamentalmente especulativo, los grandes bancos, los sectores de los agronegocios, los sectores vinculados a la exportación, los medios de comunicación, la pata judicial y Estados Unidos disputándole a China y a Rusia geopolíticamente América. Bueno, ese bloque de poder hay que enfrentarlo. El gobierno de Alberto Fernández lo logra enfrentar en el medio de la pandemia. Todas las economías del mundo van a tener un crecimiento negativo. La Argentina fue del 9,9, inferior al que había tenido en el 2001, que había caído 10,8. Y bueno, y ahí está, digamos, el proceso de reactivación interesante, pero se ha sufrido una situación realmente crítica. Ahora vuelve a aparecer la segunda ola de la pandemia y el gobierno lleva adelante una interesante decisión con efectos positivos, como es la vacunación, y cómo recurre a la vacuna rusa, a la china, porque la de Pfizer nos exigía muchos condicionamientos, es decir, entre ellos los que la firmaron, caso Brasil, pusieron como garantía las reservas del Banco Central. Ahora, vos fijate una cosa interesante, a pesar de todo esto, se logró instrumentar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Y te voy a citar algunos datos interesantes de cómo también la Argentina, en el periodo 2015-2019, al aplicar las políticas de corte neoliberal, concentra la riqueza y genera desigualdades. Al respecto te voy a citar estos datitos realmente interesantes. El ingreso extraordinario, es decir, los que poseen más de 200 millones de pesos de fortuna, con valuación fiscal, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación fiscal, es la que para pagar el impuesto inmobiliario viene en el recibo que emite la provincia de Buenos Aires. Después está la evaluación real, es decir, la evaluación fiscal puede ser, vamos a suponer, de 100.000 pesos y la evaluación real que tenía en el mercado pre-pandemia era de $100.000. Un dólar mucho menos que en la actualidad. Entonces, a valor de evaluación fiscal, quien tenía más de 200 millones de pesos. En la República Argentina, la exteriorización de riqueza se paga a través de un impuesto que se llama impuesto a los bienes personales. El padrón de la AFIP, de esos, digamos, de lo que presentan anualmente la declaración jurada, son 970.000 contribuyentes. Este impuesto, este ingreso extraordinario a las grandes fortunas, de esos 970.000, solo estarían alcanzados 11.865 contribuyentes. Ahora, fíjate vos, empezamos con 200 millones, pero también la ley fija quienes tienen más de 3.000 millones de pesos. ¿Sabés cuántos son? 380 personas en la República Argentina. Aquí nos está mostrando. Ahora, ese total de bienes personales declarado alcanza a 17,5 billones de pesos, pero el 1,2% de ese universo concentra 6,8 billones y el 70% de esa masa está fuera del país. O bien están en empresas offshore, o bien están radicados en bienes raíces, en lugares como puede ser Punta del Este, Miami. Ahora, por el otro lado vos vas a lo que publica el Registro Nacional de Barrio Precario de la Argentina, y el 64% de las familias de los barrios populares necesitan asistencia alimentaria. Por eso la necesidad de el otorgamiento de la tarjeta alimentar. Claro. Ahora, escúchame, hay que darle asistencia a 10.000 comedores, a más de 4 millones de personas, pero además hay que evitar que la empresa cerrada despida al personal. Entonces, ¿qué hace? Crear los famosos ATP, asistencia al trabajo y a la producción. Y además, en el momento crítico, por la informabilidad que tiene el mercado laboral argentino, producto de la aplicación de las políticas neoliberales, hay que asistir a esa gente que ya no puede hacer una changa o no puede trabajar en la construcción, etcétera, y se van a pagar el IFE, el ingreso familiar extraordinario, que va a alcanzar a 9 millones de personas. Hoy el Estado argentino está pagando todos los meses aproximadamente entre 13 y 14 millones de beneficios. Jubilaciones y pensiones no contributivas, asignación universal por hijo,
asignaciones familiares al personal registrado y otros programas como pueden ser el potenciar trabajo, las becas para terminar los colegios, la asignación universal por embarazo, la asignación que se paga por nacimiento, es decir, es una cifra. O sea, hay un compromiso real del Estado que justifica este aporte solidario de unas pocas familias, unas 11.000 familias, 11.800, es decir, fíjate vos que este impuesto o este ingreso extraordinario no afectó a las corporaciones ni a las sociedades jurídicas, claro, sino a lo que se llama ahora, de acuerdo al nuevo Código Civil de la Argentina, personas humanas. Y vuelvo a reiterar este dato, porque si los están escuchando, como es un programa de radio, bienes personales es exteriorización de riqueza. Solo tienen obligación de inscribirse aquellos que tienen un determinado patrimonio. En la República Argentina, sobre 45 millones de personas, bueno, ahí están los niños, por supuesto, pero vamos a tomar sobre un universo de 10 millones de personas, solamente 970.000 declaraciones juradas anuales se presentan. De esos 970.000, solamente fueron alcanzados por este ingreso extraordinario 11.865 personas. Pero lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que ahora, después de la presentación, se presentó ya el 83% de los que estaban alcanzados por esta normativa. Bueno, hay 380 que tienen más de 3.000 millones de pesos, y parte de eso, el 70%, está en el extranjero. Porque aquí hay otro fenómeno que la Argentina se da a nivel mundial, pero la Argentina, además de su endeudamiento externo, lo que se produjo fue una fuga significativa de capitales. Claro. Hoy, en paraísos fiscales, la Argentina tiene prácticamente el equivalente a un PBI anual, estamos hablando de una cifra de 350.000 millones de dólares, a 400. Luego tiene este grupo tiene el 46% de sus inversiones inmobiliarias fuera del país, y por el otro lado, digamos, este dato abismal, ¿no? Si el total de bienes personales son 17,5 billones de pesos, el 1,2 concentra 6,8 billones. Es decir, que aquí en la Argentina el neoliberalismo ha logrado esto de concentrar y generar una profunda desigualdad. El 54% de nuestros chicos entre 0 y 17 años están debajo de la línea de pobreza, y el 44% de la población total está por debajo de la línea de pobreza, y hay una cifra importantísima en la línea de indigencia, atemperada por las políticas públicas que el gobierno ha instrumentado. Pero si hay una conclusión que la pandemia está dejando, no solo aquí, sino a nivel mundial, es la profunda desigualdad y la pobreza en sus distintas manifestaciones. Para darte un datito, la población mundial hoy tiene aproximadamente unos 7.500 millones de seres, hay 3.500 millones que viven con el equivalente de $1 por día. O sea, es una situación realmente compleja. De ahí que, fíjate vos, Estados Unidos con Biden, ¿qué hace? Yo acabo de escribir un artículo que vos lo debés tener en la última Claves de Provincia del mes de abril, donde recojo lo que Biden propone, un plan de asistencia del Estado equivalente a 4 billones de dólares, y que él lo va a titular "A Estados Unidos no lo hizo Wall Street". ¿Qué es Wall Street? El centro especulativo mundial. Entonces, ahí lo que está planteando Biden es que, para que no se siga fracturando la sociedad norteamericana como lo está fracturada, y ponga en riesgo la democracia, y además está dando un mal ejemplo a nivel mundial, el Estado interviene con políticas activas. Es decir, me parece que como conclusión de todo esto, interesantísimo, es que la pandemia puso en evidencia la fragilidad humana. No es cierto que teníamos todo controlado a través de las tecnologías o la inteligencia artificial. Pone en evidencia las profundas desigualdades, las carencias, y pone en evidencia que es imposible la existencia de una nación si no es con un rol protagónico del Estado, interviniendo, promoviendo, regulando, estableciendo ciertos niveles de seguridad social y políticas inclusivas de carácter universal. O por lo menos una intervención activa del Estado hacia el otro lado, ¿no? Porque vemos que la intervención del Estado siempre está. Lo que pasa es que intervienen para el lado de la acumulación, no para el lado de los pobres y de los trabajadores, me parece. Bueno,
Mira, en el periodo 2003-2015 actuó con políticas inclusivas, hubo un proceso de reindustrialización, de inclusión social, es uno de los periodos donde más derechos se dan, al igual que lo había hecho en su momento Perón, ¿no? Y se va a hacer realidad aquella frase de Evita, donde hay una necesidad, surge un derecho. Lo que pasa es que el gobierno de Macri, ese bloque de poder que lo usa Macri, indudablemente como figura, destruyó demasiado durante 4 años, ¿no? La primera destrucción es cuando se le paga los fondos buitres. Claro. 1400% de ganancia tuvieron los fondos buitres, inédita, única en el mundo. Mirá, José, la Argentina es un país saqueado, desde muchos años, pero fundamentalmente a partir del año 76 al 83, el endeudamiento externo crece un 354%, se le estatiza la deuda a los grandes grupos económicos, esto no lo puede revertir Alfonsín, y Menem, si hay alguien que va a entregar el país de manera definitiva, que actualmente hay condicionamientos que provienen de aquella época, es el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem. Menem y, por supuesto, con un agravante. Esta vez no bajo una dictadura, sino con el voto popular. Y después lo profundiza de la Rúa, indudablemente, y se logra revertir en el periodo 2013-2015. Hoy la situación de la Argentina es sumamente compleja. ¿Por qué? Porque tenemos endeudamiento externo, tenemos pobreza, venimos de un proceso de recesión, destrucción de empleo, inequidades que nos deja el periodo diciembre del 2015 y diciembre del 2019, y la pandemia lo que hace es profundizarlo. Claro. Nosotros realmente logramos reconstruir nuestro sistema de salud, si no la Argentina hoy estaría hablando de cientos de miles de muertos, gracias a la ayuda que nos da China. China nos va a proveer insumos críticos para la reconstrucción fenomenal que se hace en tiempo récord de nuestro sistema sanitario, equivalente a 1.500 toneladas de insumos y de material crítico, entre ellos los respiradores, todo, digamos, lo necesario para una enfermedad de esta característica, tan contagiosa y tan especial, ¿no? Y aparece después la vacuna, y la Argentina, muy bien, en esa apertura que introduce también el nuevo gobierno, negocia con Rusia y China, y ahí tenemos la Sputnik, la Sinopharm, la de AstraZeneca, que todavía no aparece, a pesar de que la Argentina envió vacunas de un laboratorio que inauguró justamente Cristina Fernández de Kirchner, perteneciente a una de las figuras más ricas de la República Argentina, como es Sidman, en un convenio que se había hecho con México. Y bueno, ahora también está a punto de desarrollarse aquí la vacuna Sputnik y hay conversaciones avanzadas para la vacuna soberana. Y el nivel de vacunación que tenemos, que es voluntario, no es puesto, es realmente significativo. Pero lo que también es necesario plantearse es que no va a haber resolución de esta pandemia si la vacuna no se universaliza, porque es un virus que tiene un ADN de 30.000 letras, está mutando permanentemente y las vacunas pueden cubrir determinadas cepas, no todas. Entonces, de ahí la necesidad que plantea la Organización Mundial de la Salud, que la está planteando Naciones Unidas, que es que la cosa no pasa por vacunar solamente en un país, sino que incluya a la totalidad de la población de riesgo a nivel mundial, ¿no? Cosa que no se está dando. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido se han superdotado de vacunas en excedente y está faltando en otros lugares. Nosotros estamos entre los 15 países que más vacunas estamos recibiendo y que más se están aplicando. Es una apuesta a la vida. Ahora viene un periodo de restricciones. Ahora vos fijate, ¿cómo se hace si vos tenés que adoptar mayores restricciones con la actividad productiva? Y bueno, ahí se complica, eso trae aparejado una complicación respecto al tema de la recaudación a nivel nacional, provincial, las comunas, y bueno, es la gran batalla que se está dando. Y en el medio de todo esto, el bloque de poder que te quiere desestabilizar. Al gobierno, ni bien asumió, lo quisieron desestabilizar, diciendo que no iba a poder reestructurar la deuda. Y aparece una figura interesante como Guzmán, más todo un trabajo de equipo, y reestructuran la deuda con una quita de 36, 17.000 millones de dólares, nada más y nada menos que con los poderosos fondos de inversión, encabezados por BlackRock. Para que la gente que nos está escuchando, ¿quién es BlackRock? Es un fondo de inversión norteamericano que en este momento posee el control de 49 empresas transnacionales, las más importantes del mundo. Entre ellos, controla a Pfizer. Entonces, cuando aquí Clarín, La Nación, Infobae, los medios de comunicación
están diciendo tenemos que negociar con Pfizer, son porque tienen participación activa con BlackRock. La que define en última instancia qué hace Pfizer es BlackRock. José, este es un poco el mundo que hoy tenemos y con quién nos estamos enfrentando. Ese bloque de poder después nos quiso desestabilizar con el dólar, un punto crítico que tiene la Argentina, porque desde la época de la dictadura militar, pero se afianza fundamentalmente con la convertibilidad, esa falacia del 1 a 1, es decir, un dólar equivalente a un peso, que la sociedad argentina compró, y por eso Menem volvió a ganar en el 95, y por eso De la Rúa cuando gana en el 99 sigue apostando al 1-1 y a la supervisación del Fondo Monetario Internacional. Ahí está el blindaje, está el megacanje, está el deficero, está la intervención de la economía por un grupo de notables, que era lo que ellos se proponían. Entonces nos quisieron desestabilizar con el dólar, no pudieron. Y ahora nos quieren desestabilizar con los precios para que se rompa definitivamente esta previsibilidad macroeconómica que se trata de implementar con una inflación anual del 29% y no se pueda asegurar la soberanía alimentaria. Y los sectores populares que están recibiendo de parte del Estado una cifra importantísima mensual, se la apropien los formadores de precios. Claro. En este momento, en 4 meses, ellos lograron trepar la inflación es un promedio de consumos, en un 18%, pero por ejemplo en el rubro de alimentos, específicamente en la carne, creció un 80%. Sí. Entonces, por cada 100 pesos que el gobierno asiste y lanza al mercado, digamos, a través de la tarjeta alimentar, los comedores, las bolsas de comida, la UH, la asignación universal por hijo, etcétera, ellos se están apropiando de una parte significativa porque son los formadores de precios. Se viene un momento difícil con respecto a esto. Además, con un agravante, la Argentina es un gran productor y exportador de alimentos que en el mundo están en ascenso porque hay una demanda importante de alimentos, valor dólar. Entonces nosotros exportamos productos de origen agropecuario, industrializados o sin industrializar, exportamos eso e importamos inflación. Claro. Por eso que hay que poner un límite y decir, esto es lo necesario para que nosotros garanticemos la soberanía alimentaria y le demos de comer a los argentinos y el resto lo exportamos, porque también necesitamos divisas. Bueno. Y la divisa en la Argentina la produce el sector agropecuario y la produce algo, exportamos de energía y muy poco de productos manufacturados. Macri se encargó de destruir 25.000 empresas del entramado industrial. Lo que te quiero decir, hay una cosa importante, que nosotros en este momento estamos lo que se llama llevando adelante una disputa por el sentido común, que otros llaman batalla cultural. Nosotros no podemos permitir en este momento que la conciencia general sea ganada por lo que los medios de comunicación transmiten, que además es una realidad que no existe, es una realidad virtual que ellos crean. Otros lo llaman colonización cultural. Y ahí es donde tenemos que dar la gran pelea, difundiendo la labor del gobierno, explicándole a la gente qué es lo que está jugando, y si logramos eso, qué rol le está jugando la justicia. Es decir, hoy la justicia argentina, que no es elegida popularmente y que muchos de ellos se van a perpetuar como funcionarios de la Corte o de las cámaras más importantes de casación, hacen imposible la gobernabilidad de la Argentina, ¿no? ¿Cuál es el fin de buscar la ingobernabilidad del país? Y bueno, el bloque de poder lo que quiere es consolidarse como tal. Es un país para pocos, o un país dividido. Aquí la capital federal tiene su proyecto propio. Mendoza hace poco planteaban que querían independizarse. Córdoba dice que puede existir por sí misma. El bloque de poder lo que quiere es concretamente seguir concentrando riqueza, independientemente del costo social que tengan. Para eso se equipan y actúan con la represión. No lo han podido hacer, ¿por qué? Porque la Argentina tiene un movimiento nacional muy importante y tiene figuras carismáticas. Hay que reconocer que hay una persona que hoy acapara el 35% del electorado por sí sola, y fundamentalmente los sectores juveniles. Entonces ahí está la gran cuestión. Nosotros estamos peleando en este momento desde el aparato del Estado al poder fáctico. Y el poder fáctico lo que quiere es gobernar. Fíjate lo que hace Clarín. Clarín aumentó en el mes de enero y febrero por los servicios que presta a través de internet, de cablevisión, telefonía celular a través de haber comprado Telecom, y el gobierno saca una resolución diciendo que no está autorizado el aumento y debe devolverlo. De las empresas que operan en ese rubro, Clarín lo devuelve y vuelve a aplicar un aumento más. Y la justicia, en un fallo en Córdoba, le da la razón a Clarín. Por lo tanto, ahí está
el tema de cómo ellos utilizan el aparato judicial para consolidarse. Pero esto no es peligroso, ya se están viendo cada vez más muestras de que la utilización del aparato judicial, mal llamado la justicia, porque en realidad no es la justicia es una hermosa palabra, Sí, la utilización del aparato judicial para beneficio del enriquecimiento de unos pocos, ¿no es peligroso? por supuesto, pero el aparato, cuando vos controlás el aparato judicial, podés crear lo que los norteamericanos diseñaron para América Latina, que es el armado de causas judiciales a través del poder político, judicial y mediático. Fíjate lo que le pasó a Lula. Claro. Bueno, ahora, aquí lo quisieron hacer con Cristina, no pudieron, porque Cristina va a lanzar en el año 2017, en las elecciones de medio término, Unidad Ciudadana, y alcanza los fueros de senadora, y tiene una elección importantísima, y por más causa que le hubiesen hecho, embargado bienes, etcétera, permanece. Y luego puede hacer este armado excepcional que logramos derrotar desde el punto de vista electoral, teniendo el control de parte del aparato del Estado, una disputa contra el bloque de poder. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Es decir, poder institucional contra poder fáctico. Y hay una parte de ese poder institucional expresado en el judicial que actúa a favor del bloque de poder. No hemos podido designar al Procurador General de la Nación. En estos días se está negociando a ver si se puede conseguir una ley y modificar y sacarlo a casar y ponerlo a quien sea, si es Rafeca u otra, y es un elemento fundamental. Tenemos a un fiscal procesado en ejercicio, tenemos a jueces de la Cámara de Casación procesados ejerciendo sus funciones. Mirá vos, en un momento como esto se logra sacar del fuero provincial, como era la causa de las escuchas ilegadas, donde están implicados todos, que se llevaba adelante en Loma de Zamora, y trasladarlo a Comodoro Pi. Y Comodoro Pi es la sede de los tribunales federales, de los cuales trabajan para el poder real. Y fíjate vos lo que está pasando ahora con una jueza que se juega, como es Servini de Cubría, y Pepín Simón, que estaba en Uruguay y que va a pedir asilo político, porque si Pepín Simón habla y cruzan la información, ahí cae el que comandaba todo esto, se llama Mauricio Macri. Seguro. Bueno, desde los medios de comunicación tratamos de difundir y generar este debate para que se sepa, ¿no? Porque lamentablemente la información está tan ensuciada de tanto de los grandes medios, ¿no? Ahora te hago una pregunta cortita, Mario. A nivel local, ¿qué se puede hacer? Intendentes, concejales, ¿qué se puede hacer para darle pelea a esto? Y el intendente y los concejales, lo mejor que pueden hacer hoy es difundir la fenomenal obra que se está haciendo en todos los ámbitos en un momento de pandemia. Aquí tiene que funcionar bien el sistema de salud, tiene que funcionar bien el sistema de vacunación, la prevención, y bueno, y desarrollar políticas sociales, llevar adelante la obra pública, que digamos el municipio no sé si tendrá fondos para eso, pero que le está proveyendo la provincia y el gobierno nacional. Hoy, por ejemplo, se está llevando adelante a nivel nacional, provincial, una fenomenal obra pública en el proceso de reconstrucción del entramado industrial. Es decir, desde el gobierno municipal se puede hacer mucho. Y también difundir la obra del gobierno nacional. Y también generar estos espacios de debate. Estos espacios de debate en este momento no existen en Ituzaingó. Bueno, yo estoy por publicar ahora un cuadernillo que se llama Reflexiones, apuntes para el debate, donde están tratados todos estos temas y de alguna manera vía Zoom estoy participando de todas estas cuestiones, tratando de instalar el debate y que el conflicto es inherente a dos proyectos antagónicos. Aquí lo que hay en juego hoy es un proyecto nacional, inclusivo, que pretende recuperar soberanía y que pretende debilitar a ese bloque de poder. Por el otro, ese bloque de poder que quiere aniquilar al movimiento nacional, apropiarse de todo tipo de renta y condenar a parte significativa de la población argentina a la exclusión, como actualmente sufren vastos sectores y fundamentalmente los jóvenes. Hoy en la franja etaria que va entre 17 y 30 años estamos en serios problemas, ya que no hay trabajo y lo que hay son bien plataformas que explotan, como el caso de Rappi, Globo, etcétera, sí. o la informalidad. La informalidad. Esas son las opciones que nos quedan para el trabajo.
Y bueno, por eso hay que reconstruir el trabajo y el trabajo formal, entre otras cuestiones. El municipio puede hacer mucho en ese aspecto, pero tiene que generar el debate y llegar a todos los sectores. Nosotros estamos imposibilitados porque si propiciamos que la gente no se reúna no podemos convocar a manifestaciones, pero sí se puede hacer mucho a través de generar nuevos espacios de debate desde lo digital o de formas nuevas de participación. Me parece que esto en el gobierno de Ituzaingó no se está haciendo como corresponde. Pero bueno, ya vendrán otras etapas. Lo que sí nosotros tenemos que en este momento ganarle a una consigna, es decir, ganarle con una consigna. Nunca más la Argentina debe transitar una etapa de neoliberalismo. Ahí está muy bien, a eso vamos a darle. Bueno, Bueno, gracias Mario. bueno José, un gusto.